Ángulo relacionado o de referencia y reducción de funciones trigonométricas. Para poder definir qué es un ángulo relacionado o de referencia, vamos a considerar un ángulo al que vamos a llamar θ y este se encuentra en posición normal. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal, como en este ejemplo, este es el lado terminal de θ, y el eje X. En este caso se ve que se pueden formar dos ángulos, pero el ángulo de referencia, por definición, debe ser agudo. Para poder encontrar el ángulo de referencia, nos tenemos que guiar por el cuadrante en el cual se encuentra ese ángulo, o más bien el lado terminal de ese ángulo. Por ejemplo, en el primer cuadrante no habría ningún problema, ya que todos los ángulos forman un ángulo agudo con el eje X. Los lados terminales forman ángulo agudo con el eje X. En el segundo cuadrante, para poder encontrar el ángulo de referencia, lo que vamos a hacer es, si vamos a hablar de grados, a 180 grados, le vamos a restar el ángulo al cual o del cual queremos buscar el ángulo de referencia, y si estamos hablando en radianes sería pi menos θ. En el tercer cuadrante, para encontrar el ángulo de referencia, vamos a el ángulo que tenemos, le vamos a restar 180 grados, si es que hablamos en grados, y le vamos a restar pi, si es que hablamos en radianes. En el cuarto cuadrante, a 360 grados o a 2pi, le vamos a restar el ángulo θ del cual estamos buscando el ángulo de referencia. La reducción de funciones trigonométricas nos va a servir para encontrar el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo dado y basándonos en su ángulo de referencia. Lo único que tenemos que cuidar al hacerlo es poner como prefijo el signo apropiado. Aquí tenemos un ejemplo. θ es un ángulo de 315 grados y bien, para un ángulo así, su ángulo de referencia, como se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante, va a ser igual a 360 grados menos 315, y bien, esto nos da un ángulo de 45 grados. El ángulo de referencia es de 45 grados. Eso nos permite decir que el seno de 315 grados es igual al seno de 45 grados. Pero al ubicarnos en el cuarto cuadrante, recordemos que el seno es negativo en el cuarto cuadrante, se antepone el signo negativo. El valor es raíz de 2 entre 2 y este valor es negativo reiterando que el seno es negativo en el cuarto cuadrante. Para encontrar el valor de coseno, el coseno de 315 grados es igual al coseno de 45 grados. En este caso, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. El valor del coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. En el caso de la tangente de 315 grados es igual a la tangente de 45 grados, pero recordemos que la tangente es negativa en el cuarto cuadrante, anteponemos el signo negativo, el valor de la tangente de 45 grados es 1, pero consideramos el signo negativo. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos emplear la reducción de funciones trigonométricas y cómo podemos encontrar también los ángulos de referencia. En este ejemplo nos piden evaluar el coseno de 4pi tercios. 4pi tercios se encuentra ubicado acá. Bueno, vamos a ponerlo mejor. Se encuentra ubicado aproximadamente en esta parte. Y bien, nos damos cuenta
que este ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, 4 pi-tercios. Bien, lo que hay que encontrar primero es el ángulo de referencia. Al estar en tercer cuadrante, el ángulo de referencia es igual a el ángulo menos pi. En este caso, el ángulo es 4 pi-tercios menos a pi, bueno, lo podremos convertir a tercios, 3 tercios de pi. El ángulo de referencia es igual a pi-tercios. Bien, ya tenemos el ángulo de referencia, es este, y es igual a pi-tercios. Ahora vamos a encontrar el valor de la función coseno de 4 pi-tercios. Al encontrar este valor, podemos decir que el coseno de 4 pi-tercios es igual al coseno de pi-tercios. Bien, ahora hay que considerar qué signo tiene la función coseno en el tercer cuadrante, el cual es negativo. Anteponemos el signo negativo. Y bien, el coseno de 4 pi-tercios es igual a menos el coseno de pi-tercios es 1/2. En este ejemplo nos piden evaluar la cosecante de 11 pi-cuartos. 11 pi-cuartos está ubicado en la siguiente posición. Aquí llevamos 8 cuartos y aquí llegamos a los 11 pi-cuartos. En este caso, para facilitar el procedimiento, vamos a buscar un ángulo coterminal que se encuentre, un coterminal de 11 pi-cuartos que sea menor a 2 pi. Lo buscamos restándole 2 pi. Bien. 2 pi son 8 cuartos de pi. Y esto es igual a 3 cuartos de pi. Ya que tenemos el ángulo coterminal menor a 2 pi, lo que vamos a hacer es encontrar ahora el ángulo de referencia. El ángulo de referencia, al encontrarse en el segundo cuadrante, es igual a pi menos teta, que en este caso vamos a ocupar como ángulo de referencia pi menos 3 cuartos de pi. El ángulo de referencia es igual a pi cuartos. Este es el ángulo de referencia, que es igual a pi cuartos. Bien, una vez que tenemos ya este valor, podemos hacer la reducción para encontrar el valor de la cosecante de 11 pi cuartos. Entonces, podemos decir que la cosecante de 11 pi cuartos es igual a la cosecante de pi cuartos. Bien, en este caso, al encontrarse en el segundo cuadrante, es positiva, por lo tanto se queda de esta forma. Y bien, la cosecante de pi cuartos es raíz de 2. Por lo tanto, la cosecante de 11 pi cuartos es igual a raíz de 2. En este ejemplo vamos a calcular la tangente de menos 210 grados. Este ángulo se encuentra
ubicado en esta posición aproximadamente. Bien, es un ángulo negativo, menos 210 grados. Bien, aquí ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar un coterminal que sea positivo y también que sea menor de 2pi. Entonces tenemos que menos 210 grados más 360 grados es igual a 150 grados, y con esto ya podemos buscar el ángulo de referencia. Al encontrarse en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es igual a 180 menos teta. El ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos 150 grados. El ángulo de referencia es igual a 30 grados. Bien, este es el ángulo de referencia. Al pedir que evaluemos la tangente, podemos afirmar que la tangente de menos 210 grados es igual a la tangente de 30 grados. Ahora, ¿qué signo vamos a poner? En el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces anteponemos el signo negativo. La tangente de menos 210 grados es igual a menos raíz de 3 sobre 3.